La filosofía me convoca, en primer lugar, redirigiéndome a ese lugar originario, desde el cual la filosofía es esa decisión de distanciarnos de todo aquello que se cristaliza rígidamente en la costumbre de dar por sentado que las cosas son como son y que así está hecho el mundo y que así está hecha nuestra presencia en la vida. La filosofía es ese movimiento de distanciamiento respecto de este silencio sin vitalidad, sin la vitalidad de la pregunta, que no tiene que ser una insistencia obsesiva, diaria, pero que sí tiene que permitir la distancia para no acostumbrarnos a simplemente estar y ser. La filosofía es el lugar donde todas las explicaciones que puedan dar cuenta de los hechos en términos lógicos o en términos causales, en términos genéticos, en términos más generalmente explicativos, desde los cuales entendemos por qué estamos aquí. Y también la filosofía es el lugar para la comprensión, para ese trabajo interpretativo que ya tiene que ver no con dar cuenta de los hechos, sino con hacer un relevamiento del sentido y del valor que tienen esos hechos. No solamente necesito saber por qué estoy aquí, en el sentido de qué hechos fueron necesarios para el arribamiento de mi propio ser en la vida, sino qué sentido tiene que yo esté aquí, qué sentido tiene el mundo, qué valor puede haber en mi finitud que choca desproporcionadamente con mis anhelos absolutos. La filosofía es ese movimiento. Por eso en la filosofía están invitadas todas las disciplinas que quieran honestamente acercar un punto de vista que siempre será un punto de vista, pero que será un punto de vista capaz de tocar genuinamente a la verdad en un lugar nuevo de la verdad, de modo de alumbrar desde ese punto de vista una nueva explicación, una nueva comprensión, y entonces izar, como se iza una gran bandera, un horizonte de sentido, un horizonte de valor nuevo, desde y hacia el cual empezar nuevamente a caminar cotidianamente en la vida. Esa es la tarea de la filosofía. Ahora, la filosofía también epocalmente y sinfónicamente afina con la conciencia, con el nivel de conciencia y con las necesidades expresadas en ese nivel de conciencia que se tiene a nivel no solamente personal, sino también colectivo. Y hoy, en particular, valorando todos los requisitos de rigor conceptual, argumentativo, que forjaron lo que es la institución académica, valorando y considerando a esas cualidades como valores necesarios, hoy es urgente otra cosa. Hoy es urgente abrir esos nuevos horizontes de sentido y valor a través de una contundente
elucidación, revelación, explicación, comprensión, con fundamentos sólidos, pero que no tienen demasiado tiempo para desarrollos enciclopédicos, porque la conciencia del tiempo ha cambiado. El tiempo es mucho más veloz. Y por lo tanto lo que se necesita es ese fragmento incisivo, profundo, revelador, consistente, sólido, inteligible, abierto, que hace lugar a toda una polisemia simbólica que nos inspira a avanzar mucho más allá de la literalidad de las definiciones, de la corrección puramente académica, de los lugares formalmente instituidos y reconocidos como los únicos lugares de validez desde donde pronunciar el conocimiento oficialmente. La academia en ese sentido sigue teniendo un papel necesario, pero ya no es ni siquiera el único lugar necesario, y creo que tal vez si no hay una aceleración y no hay un cambio en la administración del conocimiento desde los ámbitos más académicos, esos ámbitos dejarán de ser indispensables. Seguirán siendo necesarios, pero dejarán de ser indispensables. La persona concreta en su singularidad está mucho más consciente de que el tiempo es veloz y que por lo tanto el tiempo es mucho más breve. Y esto no significa cambiar la profundidad, la solidez por el oportunismo, la improvisación, el reduccionismo breve, en donde en 2 renglones se sintetiza la gran fórmula para la vida, en absoluto. Pero sí creo que los ámbitos y los espacios de interacción necesitan rápidamente congregar y dialogar desde otras miradas y a su vez acercar con mucha profundidad, y para esto sí se necesita mucho conocimiento, mucha solidez conceptual y argumentativa, mucha creatividad, a su vez desde esos nuevos espacios de interacción, dar profundos atisbos, tal vez solo atisbos, pero profundos atisbos que ya implican la apertura de nuevos rumbos. Es decir, quizás sean atisbos, quizás sean simplemente signos de una nueva posibilidad de pensar, de una nueva manera de comprender, de una nueva manera de vincularnos con la vida. Pequeños inicios, pequeños fragmentos, pero profundos inicios, de modo tal de que en esos inicios se ve un nuevo camino. No estamos solamente en el umbral, es un umbral que abre un nuevo rumbo. Entonces, la filosofía necesita para mí cumplir este papel. Y por lo tanto, los espacios de interacción ya no pueden ser reducidos al ámbito académico, ámbito que a mí siempre me resultó refractario. Yo escribí mi tesis doctoral en filosofía en 3 meses y medio y me fue publicada por la editorial Prometeo, y en definitiva no la defendí porque había un sinnúmero de correcciones de forma, de estilo académico para escribir una tesis doctoral que yo intenté subsanar y que me di cuenta que yo no podía escribir de esa manera porque no soy así. Y esto no significa justificarme en la comodidad. Yo valoro el esfuerzo y valoro los esfuerzos que justamente nos desinstalan de la comodidad, pero porque están dirigidos a tesoros mucho más profundos, que sí nos pertenecen muy auténticamente y que son mucho más importantes que aquellas cosas en las cuales construimos un nido cómodo. Por supuesto que ese tipo de esfuerzos para mí son indispensables, pero esos tipos de esfuerzos son fecundos porque nos reconducen a zonas inexploradas de nosotros, pero que son absolutamente auténticas, fecundas y profundas, que dicen y nombrarán muy genuinamente, esencialmente, trascendentemente quiénes somos.
Ahora, los esfuerzos que están redirigidos en contra de todo eso que nos constituye esencialmente son esfuerzos inútiles. Y puedo decir que sí, de pequeño dancé dramáticamente entre esfuerzos inútiles, pero siempre con una clara conciencia de qué era lo esencial en mí. Y de eso no me aparté. Por supuesto que hay un camino de conocimiento de uno mismo que va a atravesar oscuras quebradas, como dice uno de los salmos. Por supuesto que hay situaciones de mucha frustración, de mucha soledad y de mucho sufrimiento. Pero eso no significa que uno no ha sido auténtico, porque en el fondo ese camino de conocimiento de sí mismo es una travesía. Entonces, creo que la filosofía necesita dar como los relámpagos que duran pocos segundos, pero que permiten ver un cielo entero, un cielo nuevo, o una gran parte del cielo que no veíamos. Y eso es lo que necesita nuestro tiempo. Ámbitos donde, por supuesto, la profundidad conceptual, la seriedad argumentativa, la solidez, necesitan estar siempre presentes, pero absolutamente a disposición de una elasticidad, de una apertura que congregue profundas miradas que, como esos relámpagos, abran la expectativa de un cielo nuevo, de un camino, de un rumbo nuevo. Y por supuesto esos rumbos estarán evaluados con todo el rigor racional que la razón puede poner al servicio dentro del contexto en donde la razón válidamente puede ejercer ese servicio y esa autoridad. Por supuesto que eso va a ser así, pero nos instalamos desde la filosofía siempre en la clave del misterio, la pregunta de Leibniz: ¿por qué hay ser más bien que nada? La filosofía nos reconduce a esta desproporción entre nuestra finitud y nuestros anhelos absolutos. La filosofía siempre nos sitúa, distanciándonos de todo lo que nos adormece en la costumbre cristalizada de acostumbrarnos a que todo es como es. La filosofía nos destierra de esa especie de sueño mortífero para ponernos y despertarnos en el nuevo alumbramiento del misterio que significa que el valor, el sentido de nuestra presencia en la vida es algo que tenemos vocacionalmente que intentar conocer como una de nuestras tareas fundamentalmente humanas y personales, pero que el conocimiento de todo eso siempre está dentro de la situación siempre desbordante de ser y estar aquí y ser nosotros. Intransferiblemente cada uno, ¿quién es? En un mundo que está atravesado por una textura absolutamente dramática, que justamente se expresa en la desproporción constitutiva entre nuestra finitud biológica y nuestra condición histórica, por un lado, y nuestra apertura desde nuestra dimensión espiritual a la verdad y al bien, desde nuestra inteligencia y desde nuestra libertad, que justamente por pertenecer a esta dimensión superior y espiritual no pueden ser reducidos a sistemas, ni nuestra inteligencia ni nuestra libertad. Por eso no puede ser reducida a ningún sistema, a ningún código, a ninguna explicación que implique el desenvolvimiento de un código o el comportamiento de un sistema, nuestra condición de personas. Nuestra condición de personas desborda cualquier explicación sistémica, holística, que pretenda reducir a la persona
al desenvolvimiento, al devenir de ciertos patrones interrelacionados. Lo cual no significa que no estemos constituidos. También una parte de nosotros es un sistema. Nuestra biología es sistémica. Nuestra psiquis seguramente es sistémica. Incluso podemos añadir los aportes de la astrología. Nuestra configuración astrológica es sistémica, pero nuestra condición personal no es sistémica. Entonces, la filosofía tiene que abrirse a esta posibilidad de ir construyendo espacios de encuentro y de un discurso que no puede ser enciclopédico porque no hay tiempo, pero tiene que ser profundo, claro, sólido, pero como esa centella, como ese resplandor que muy incisivamente es capaz de abrir nuevamente nuestros ojos a un mundo que nos despierta hacia un sentido que por ser nuevo no desautoriza los sentidos que ya han sido descubiertos anteriormente, pero que sí los integra y a su vez nos da un horizonte mucho más amplio. Yo creo que ese es el papel de la filosofía y ese al menos es mi lugar en la filosofía. Sin dejar de ser el matemático que soy, sin dejar de ser el escritor que soy, que está absolutamente entrelazado con la condición de filósofo, con la condición de matemático, con mis estudios astrológicos, desde una posición absolutamente existencial, hermenéutica, y siempre personal, consciente, y me parece con certeza, de que esta es la necesidad de nuestro tiempo. La filosofía hoy. Hasta pronto.